que la persona cuando se vaya a acostar a dormir, lo primero que tiene que hacer antes de dormir, por eso es un evento que ocurre en el principio antes, debe de apagar la luz. Cuando alguien dice, a la hora de comer no se habla, eso quiere decir que cuando vayan a comer hay que cerrar la boca antes de comenzar a comer. ¿Qué ejemplo más le pongo? No sé. Alguien te dice, a la hora que te vea, te voy a meter un puñetazo. Ok. Si tú entiendes el idioma como lo están entendiendo ellos, tú entiendes que cuando te vea la persona, tal vez te va a meter el puñetazo a la hora, a las 2 horas. No entiendas así porque se te va a hinchar el ojo. Eso quiere decir que apenas te vea, te va a golpear. Ok, entonces a la hora de la prueba, es decir, lo que quiere decir es que antes de que comience esa prueba, en el mismo inicio que comience esa prueba, la iglesia va a ser guardada. Y eso es exactamente lo que creemos los pretribulacionistas. Los pretribulacionistas no creemos que la iglesia se va a ir 3 años antes de la tribulación. Los pretribulacionistas creemos que la iglesia va a ver al anticristo porque la escritura dice que él se va a manifestar. Lo que el anticristo no va a tomar poder todavía. Vamos a explicarle esto para que ustedes quede bien claro. Un poder político no llega de momento y ya sube al poder y reina sobre todo el mundo. El anticristo va a manifestarse porque la escritura lo dice. Antes tiene que manifestarse. ¿Qué significa manifestación? Manifestación significa salir a la luz pública. La iglesia va a ver un hombre que de pronto da un discurso en Naciones Unidas y todo el mundo se para a ovacionarlo y un apoyo tremendo. Ok, en ese momento entonces nosotros estamos viendo la manifestación del anticristo. ¿Qué es lo que la iglesia no va a ver? El reinado del anticristo. Porque pasa un tiempo desde su manifestación hasta su reinado. A la hora que el anticristo aparezca, es decir, a la hora de la prueba, la iglesia va a ser protegida, la iglesia va a ser guardada. Significa lo mismo de la hora de la prueba que a la hora de la prueba. Ninguna de las dos significan durante la prueba. Ninguna de las dos significan en la prueba. Ok. Entonces, no se dejen engañar. Repito, no es menospreciando. Es para que ustedes abran los ojos por personas que no saben. No están calificados para enseñar. Entonces, cuando le ponen Reina de Valera 1960 y cuando le ponen Reina de Valera contemporánea o esta que les voy a dice por ahí alguien, Gonzalo Calderón Gutiérrez, por favor, usted no conoce escatología. Vengan y debatan conmigo. Es sencillo. Ok. La diferencia de mí, por ejemplo, a otros que hablan, es que yo, cuando critico a alguien, estoy dispuesto a sentarme a debatir con ese alguien. No solo hablo. Ok, porque es muy fácil hablar y decir, tú no sabes de escatología. Pues vénganlo y pruébenlo. Es así de sencillo. Entonces ya les dejé muy explicada. Ahora lo voy a poner en Reina de Valera actualizada. Está un poco más bonito y un poco más decente la traducción. Dice Reina de Valera actualizada.
porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Ahora, les voy más profundo. A ver, voy a ir un poco más profundo para que estas personas que no saben y que piensan que saben, entonces aprendan en verdad. Situémonos en la situación que inclusive la Biblia no dijera a la hora de la prueba o de la hora de la prueba. Dijera incluso durante la prueba. Algo que no lo dice y es lo que ellos tuercen. Pero imaginemos que la Biblia dice durante la prueba. ¿Ok? Aquí dice a la hora, vamos a cambiar esto, vamos a volvernos Carlos Rivas y vamos a torcer. Y dice durante la prueba. Ustedes deben de hacerse varias preguntas, amados hermanos equivocados. Es decir, hermanos separados de la verdad bíblica. A ver, hermanos separados de la verdad bíblica. Deben hacerse varias preguntas. O una sola, muy importante, y de ella emanarán muchas otras. ¿De qué la iglesia es guardada? Supongamos que la iglesia está en ese momento, está el reino del anticristo, están las bestias, el falso profeta por un lado, el anticristo poniéndole el cuñito a la gente en la mano y en la frente por el otro, la iglesia escondida, bien todo el mundo. Ok, la pregunta que deben de hacerse es esta. ¿De qué la iglesia es guardada? A ver, número uno, no pueden decir que del anticristo, porque ellos creen que a la iglesia le va a cortar la cabeza en ese tiempo. Así que anticristo queda eliminado. Ok. Tampoco es de la persecución, porque si es de la persecución, entonces, ¿dónde estaría la tribulación? ¿Dónde es que estaría la tribulación? Si esos días no fuesen acortados por causa de los escogidos. Ok, está diciendo que los que van a estar ahí van a estar sufriendo. Ok, entonces, no puede ser de la persecución tampoco. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿para qué rayos y centellas la iglesia va a estar ahí si va a ser guardada también de la persecución? Es decir, va a estar en un tiempo que hay persecución, pero la iglesia no va a ser perseguida. ¿De qué va a ser guardada? Del hambre. Es decir, la iglesia va a poder comprar y vender aunque no se ponga la marca. ¿Por qué no sé? Dios le va a dar algún tipo de food stamp o estampilla de alimentos. Vamos a tener algún tipo de crédito, algún banco cristiano o algo así. No sé, Elon Musk se va a hacer cristiano y él nos va a mantener, ok, a todos los cristianos. ¿De qué nos va a guardar? Del hambre nos va a guardar. Entonces, respondan la pregunta, ¿de qué nos va a guardar? ¿De ponernos la marca? Eso quiere decir que entonces los que van a estar allí no están seguros en su fe, porque a causa de no poder comprar un poco de pan se van a marcar y el Espíritu Santo los va a... No, por favor, no te marque, no te marque, no te marque. Entonces, tampoco va a ser de la marca. ¿De qué va a guardar la iglesia? De lo único que puede guardar la iglesia, Dios, es de la tribulación, es decir, de estar allí. Porque si la iglesia está allí, entonces no hay nada de qué guardar. ¿Por qué? Porque el anticristo les va a cortar la cabeza. Así que no es del anticristo. ¿Por qué? No es de la marca de la bestia, porque la iglesia no se marcaría. ¿Ok? Así que eso es lo que va a causar la cortadera de cabeza. Así que no es de eso. Porque si Dios la guarda de la marca de la bestia, entonces no la está guardando de cortar de la cabeza. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿de qué va a ser? ¿De qué va a ser guardada? ¿Del hambre? Vuelvo y repito, Bill Gates y Elon Musk se van a hacer cristianos y nos van a mantener, nos van a dar un cheque, ¿verdad?
o algún marcado de la bestia que sea buen samaritano. Mira, yo estoy marcado, pero ustedes no, yo voy a compartir con ustedes. Eso es una... puras patrañas. Gloria a Dios. ¿Por qué se inventan tantas historias? Si la iglesia está ahí, no hay nada por qué sea guardada la iglesia. No hay nada. Ya entendieron los que creen que saben y no saben, o todavía siguen sin saber. Ya entendieron, ¿verdad? Los que creen que saben y no saben, o todavía siguen sin saber. Respóndanme. A ver, Gonzalo Calderón, a ver si tú estás al menos, a ver si merece la pena el caso. Ponme ahí en el chat, ¿de qué la iglesia va a ser guardada? Dime, ¿de qué va a ser guardada la iglesia? ¿De qué va a ser guardada? Y dame una base bíblica. Es decir, si tú me dices que va a ser guardada, por ejemplo, de las plagas, tienes que darme una base bíblica que lo sustente. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a ser guardada? Dice Gonzalo Calderón, porque no va a estar. Ah, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé de qué estamos hablando entonces. Porque yo claro que no creo que va a estar. Dice de Juan, pastor, ¿por qué no habla que creían los primeros cristianos? Eso es falso. Los primeros cristianos no creían que íbamos a pasar por la gran tribulación. Es completamente falso. Recordemos que los primeros escritos, cuando ellos hablaban de la tribulación, estaban hablando de la tribulación que ellos estaban viviendo en ese momento. Muchas gracias, Carlos Ruiz. Dios te bendiga muchísimo. Vamos a hablar ahora, ya que eché abajo ese argumento de la Reina de Valera, para gloria a Dios Todopoderoso. Vamos a hablar rapidito de las banderas en Israel. Las banderas israelitas dentro de las iglesias. ¿Ok? Banderas israelitas dentro de las iglesias. Porque en la iglesia donde predicamos hay una bandera israelita. Esa iglesia, nosotros, aunque pertenece a nuestra denominación, pues no es un templo, vamos a decir que propiedad nuestra. Así que toda la decoración del lugar no lo hacemos nosotros. Pero yo voy a explicar claramente que tener una bandera israelita dentro de una iglesia, eso no es ningún tipo de pecado ni es algo malo. Y voy a explicar por qué. Ahora, ¿cuándo sí se constituye en algo erróneo? La bandera de Israel, lastimosamente muchos la usan también ignorando su significado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué para ustedes significa una bandera de Israel en la iglesia? ¿Qué es lo que me responden? Respóndanme en el chat, por favor. ¿Qué es lo que me responden? ¿Qué significa para ustedes tener una bandera de Israel dentro de una iglesia? Quiero escuchar sus opiniones. Bueno, siguen ahí con la tribulación. Ok, yo sé que el tema está controversial. Dice John
¿A qué ve? Judaísmo. No, absolutamente para nada. El pueblo elegido de Dios. Ok, a ver. Le voy a dar la interpretación correcta. Primeramente le voy a dar la interpretación incorrecta. Nosotros, como iglesia, no debemos de tener las banderas israelitas en las iglesias representando el Estado de Israel. Porque nosotros no apoyamos el Estado político de Israel. Si alguien tiene la bandera de Israel en la iglesia, apoyando el Estado político de Israel, entonces eso es un error. El Estado político de Israel no pertenece al Señor. El Estado político de Israel son enemigos en el Evangelio. Ahora, si tenemos la bandera de Israel representando al pueblo hebreo, entonces sí está correcta. Y de esa forma estamos proclamando todo lo que Pablo dijo, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, es decir, la restauración del pueblo de Israel. Por lo tanto, para los cristianos, la bandera israelita no debe de significar el primer ministro israelita o el estado político de Israel, porque ese estado político no es una teocracia. ¿Ok? Es decir, ese estado político es una democracia, tiene un primer ministro. Ahí no hay un Sanedrín, ahí no está Cristo reinando. Simplemente es un estado como otro cualquiera, como Francia, como Inglaterra, como los Estados Unidos, como Cuba, como Venezuela. No tiene nada de especial como estado. Lo especial de Israel es su pueblo, el cual será restaurado. Y de esta forma nosotros estamos proclamando la salvación de Israel. ¿Ok? Entonces, si la bandera israelita está en una iglesia proclamando la salvación del pueblo judío, proclamando que el pueblo judío es amado por causa de los padres, como dice la Escritura, proclamando que el pueblo judío, ¿verdad? Y de ellos son las promesas, el pacto, como también está ahí en la Escritura en Romanos capítulo 9, entonces está totalmente correcto tener una bandera israelita en una iglesia. Por ejemplo, es común en las iglesias que hayan bandera de todas las naciones. Tú puedes entrar a una iglesia y puede estar la bandera de Cuba, de mi país, puede estar ahí, pero de ninguna forma esa bandera representa el estado político de Cuba. Esa bandera representa al pueblo cubano. Puede estar una bandera de México, pero esa bandera de México en una iglesia de ninguna forma representa a López Obrador o a cualquier partido político mexicano. Esa bandera representa al pueblo. ¿Ok? Entonces, los que critican las banderas israelitas en las iglesias, de manera especial pentecostales, confunden eso con un apoyo al sionismo o algo por el estilo. Nosotros no apoyamos, no debemos de apoyar al sionismo. El sionismo ni siquiera tiene que ver con la tierra de Israel. El sionismo surge en el siglo XIX para que Israel tuviera un estado y habían elegido diferentes lugares a lo largo de la tierra. Uno de ellos, por supuesto, Israel. Pero ellos iban a formar el estado en otro lugar de la tierra, inclusive en Australia, en una parte de Argentina también. Iban a comprar eso de allí, iban a formar su lugar allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inclusive muchos de los judíos no creen que todavía el pueblo de Israel pueda regresar a Israel. Ellos creen que van a regresar a Israel cuando venga el supuesto Mesías, que sabemos que eso es falso. ¿Ok? Sabemos que todo eso es falso porque el Mesías vino. Entonces es importante saber por qué la bandera israelita o por qué la bandera de cualquier país está en una iglesia. Esa bandera no representa el estado político, esa bandera representa al pueblo. Entonces,
En la iglesia está representado el pueblo de Israel. Sí, Jesús era israelita, los apóstoles eran israelitas, los primeros discípulos eran israelitas, la Biblia, la palabra de Dios que nosotros tenemos es israelita. Así que antes que haya una bandera de Ecuador, de México, de Guatemala, de Cuba, de Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, etcétera, 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 debe de estar la bandera de Israel. La bandera del pueblo de los primeros cristianos. ¿Es correcto o incorrecto tenerla? Es correcto tener la bandera de Israel en la iglesia. Eso no es ningún pecado ni idolatría. Claro, claro. Algunas iglesias por desconocimiento tienen la visión de que de esa forma la iglesia está apoyando al Estado político de Israel. No. Comprendamos algo. Las profecías bíblicas, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel 36 y un montón más, que habla acerca de la restauración de la nación de Israel, no ocurrió en el 1948. En el 1948 ocurrió el inicio del cumplimiento de esa profecía, porque Israel, primera, no ha regresado a su nación. La mayor parte de los judíos viven en Europa y en los Estados Unidos. Segunda, la dimensión que tiene el Israel de hoy no es la dimensión del Israel que Dios le promete a los judíos. La dimensión que Dios le promete a los judíos toma todo lo que es Cisjordania, toma parte de Irak y es mucho más grande de lo que nosotros vemos hoy. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy es tan solo una parte de la profecía cumplida. Por lo tanto, toda bandera de Israel en una iglesia debe de enfocarse no en el estado político, sino debe enfocarse en el pueblo judío y también en lo que es la tierra, no el estado, la tierra. Vuelvo y repito, no el gobierno, la tierra, no las instituciones políticas, la tierra. Así, vuelvo y repito, como cuando está la bandera de México, no se está refiriendo al Distrito Federal, se está refiriendo a todo el pueblo mexicano y se está refiriendo a todo lo que es la nación mexicana, toda la tierra mexicana. Ahora, ¿qué pasa con los que usan la teología del reemplazo y son los que están criticando las banderas de Israel en las iglesias? Por los que usan la teología del reemplazo, que es una teología apóstata, ¿ok? Es una teología usurpadora, donde creen que la iglesia les robó el lugar a Israel. Es gracioso, porque esta teología del reemplazo viene de los reformados, es decir, de los calvinistas, los cuales creen que el don de Dios es irrevocable y que irrevocable es el llamamiento de Dios. Pero es irrevocable solamente para ellos, porque para Israel sí se lo revocan. Es lo gracioso del asunto. Lo gracioso del asunto es que inclusive ellos defienden que la salvación no se pierde diciendo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero espérate, porque a Israel le revocaron todos los dones y se los quedaron. Es decir, ahora todas las promesas son de los franceses y de los escoceses reformados, no de los judíos. Bueno, pero son cosas que tenemos que ver en esta teología loca de los últimos tiempos. No le creas a nada a eso, ¿eh? Ten cuidado con algo, porque pobre de las generaciones futuras, la Reina Valera va a ser muy modificada. Y yo no dudo que en el futuro la Reina de Valera cambie o tal vez hasta elimine Apocalipsis 3:10. No puedo botarme la garganta
Por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a cerrar la transmisión, pero mañana vamos a estar aquí nuevamente, si Dios así lo permite. Y recuerda, mira bien todo el video para que entiendas muy bien qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Para que no te confundan con las nuevas versiones de la Reina de Valera. Para que entiendas que no hay ninguna diferencia entre la 1960 y la Reina de Valera actualizada o la contemporánea respecto a Apocalipsis 3:10. Para que no te dejen engañar, porque a muchos están engañando. ¿Y quiénes son los que engañan? Personas que no saben, que engañan a otros que tampoco saben. Como la Escritura dice, ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Ahora, pobre de las generaciones futuras, pobre de los que lean las versiones de la Reina de Valera en 7, 8 años o en 10 años, porque solo Dios sabe lo que van a decir. Solamente Dios lo sabe. Todavía aún hoy siguen siendo palabra de Dios. Mañana, en realidad, ya no lo sé. Vamos a darle gracias a los que nos han bendecido en el día de hoy. Suscríbete a este canal. Este es el único canal en YouTube que defiende la fe cristiana evangélica todos los días sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Pues, bueno, muchas gracias, saludos y 1 millón de bendiciones para Jesús Carrillo, Carlos Ruiz y Carlos Ruiz. Dios le bendiga mucho, no puedo forzar tanto la garganta, pero poco a poco vamos a ir haciendo videos según el Señor nos dé fuerzas. Sin más, me despido de ustedes. Comparte, si tienes amor por las almas, si te importan las almas, dale una manito hacia arriba a este video y compártelo para que YouTube lo recomiende y para que otros lo vean y para que aprendan y para que no sean engañados. Si no te importan las almas, pues cierra el video y ponte a ver El Chavo del 8. Sin más, me despido de ustedes. Maranata. Nos vemos en el próximo video. Amén y amén.